¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos una vez más a esta cuarta entrega de la serie El mensaje del tercer ángel, el pacto eterno. Si ustedes me acompañaron en el tema anterior, vieron o recuerdan que hemos empezado con el estudio bíblico, con los fundamentos que trajo Wagoner sobre los dos pactos en la Biblia. Les recomiendo que si hasta acá no pudieron ver los temas anteriores, puedan empezar por ahí, ya que son correlativos, ¿sí? Hoy vamos a continuar con un estudio que empezamos a fundamentar el tema pasado y hoy arrancaremos desde el punto donde nos habíamos quedado, ¿no es cierto? Un viejo pacto de promesas del hombre hacia Dios y un nuevo pacto de promesas de Dios hacia el hombre. Primeramente, vamos con la presentación del ministerio. Ahora sí, estamos listos. Ustedes pueden ver en pantalla la presentación. Vamos a iniciar el estudio, vamos a continuar donde lo dejamos. Recuerdan que estudiamos cómo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, Dios les dijo, si ustedes escuchan mi voz, van a ser un pueblo santo de sacerdote. Y el pueblo le dijo, no nos hable Dios, tenemos miedo, que nos hable Moisés y nos diga todo lo que tenemos que hacer. Y nosotros lo vamos a hacer, vamos a obedecer. Entonces a esto hace referencia también nuestro Padre en Jeremías. Jeremías capítulo 7 dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. También en el capítulo 11 se le es revelado a Jeremías, porque solemnemente advertí a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde el principio y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, prestad atención a mi voz. Pero no atendieron ni inclinaron su oído. Anduvo cada uno en la dureza de su malvado corazón. Por tanto he traído sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Cuán grande es la misericordia y la paciencia que Dios nos tiene, ¿no es cierto? Le había propuesto algo muy sencillo al pueblo. Escuchen mi voz, y yo voy a hacer de ustedes un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y el pueblo dice, no, nosotros queremos hacer, te tenemos miedo, no nos hables. Y sin embargo, acá vemos otra vez como el Señor vuelve y vuelve a repetir sus palabras y quiere que anden en su pacto. Y el pueblo, desde entonces hasta hoy, siempre anda en rebeldía. Acá tenemos entonces una comparación, una tabla comparativa entre lo que es el nuevo pacto y el viejo pacto. El nuevo pacto son mejores promesas y es un mejor pacto porque es lo que Dios le propone al hombre, lo que Dios va a hacer en el hombre. En cambio, el viejo pacto son peores promesas y es un peor pacto porque es lo que el hombre quiere hacer por su propia fuerza, sin escuchar la voz de Dios. El pacto de Dios es un pacto sin defecto y el pacto del hombre es con defecto. En el nuevo pacto, Dios promete que lo van a conocer y en el viejo pacto, Dios dice que se va a desentender de ellos. El nuevo pacto contiene esperanza porque Dios dice, vienen días donde yo voy a escribir la ley en sus mentes y en sus corazones. En cambio, el viejo pacto está próximo a desaparecer. Es un pacto sin esperanza. Puede durar lo que dure la historia de este mundo. En el nuevo pacto tenemos la promesa de lo que Dios hará en el hombre. Y en el viejo pacto la promesa del hombre de obedecer la ley. Promesa que duró menos de una semana porque cuando vieron que Moisés no bajaba del monte ya estaban adorando un becerro de oro. El nuevo pacto consiste en dar oído a la voz de Dios. Y el viejo pacto justamente es la resistencia de oír la voz de Dios. En el nuevo pacto recibimos la vida de Dios, que es Jesucristo. Y en consecuencia, como Cristo vive en nosotros, podemos hacer, podemos guardar la ley,
porque Cristo vive en nosotros y lo hace por nosotros. En cambio, el viejo pacto promete para vivir. Pero ¿qué pasa cuando no cumple su promesa? Es maldito y debe morir. El nuevo pacto es la justificación por la fe en Cristo y el viejo pacto es la justificación por las obras. Esto tiene que quedar muy claro, ¿sí? Porque justamente lo que estamos estudiando es por qué hubo una división en el adventismo. Porque el adventismo pionero creía que el viejo pacto también venía de Dios y que después de la muerte de Cristo, ahora Dios hace un nuevo pacto mejor. O sea, ellos están diciendo que Dios es capaz de hacer cosas con defecto para algunas personas y otra cosa sin defecto para otras personas. Pero acá lo que Waggoner viene a enseñar, fundamentado en la palabra de Dios, es que Dios no hace peores cosas ni con defecto, sino que Él siempre tuvo un solo pacto, que es el pacto eterno, pero que el hombre no quiso andar en ese pacto y realizó promesas a Dios que no pudo cumplir. Elena de White escribe en el libro Patriarcas y Profetas, página 340, así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre, ¿dónde? En el Edén. Cuando después de la caída se le dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente en la cabeza, este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. También se le prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de salvación. La misma Elena White está en consonancia con lo que Waggoner enseñaba, que el nuevo pacto en realidad viene desde el Edén. Es nuevo porque la sangre del sacrificio fue después, fue el sacrificio de Cristo. En cambio, el pueblo de Israel, cuando hizo su propio pacto, sacrificó un cordero ahí mismo. Entonces, como la sangre es lo que sella un pacto, la primera sangre que se derramó es la de la promesa del hombre y la segunda sangre que se derramó es la de la promesa de Dios. Entonces, por eso es el viejo y el nuevo. Pero esto no significa que el nuevo pacto de Dios o el pacto eterno ya estaba vigente desde el Edén. Esto tira por tierra completamente la posición dispensacionalista que sostenían Butler, Smith y los primeros pioneros. Avanzamos entonces. Este mismo pacto, ¿cuál pacto? El que le fue dado a Adán. Le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. ¿Cómo obtuvo el perdón de sus pecados Abraham? Confió en Cristo. Sin embargo, la posición dispensacionalista dice que antes el hombre se salvaba por las obras. Fue esta la fe la que se le contó como justicia. A Abraham se le contó como justicia que tuvo fe en Cristo. No se le contaron sus obras. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Precepto, mandamiento, estatutos y leyes. Son 4 cosas. No son solamente los 10 mandamientos. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos. Antes de que Moisés recibiera la ley, que se llama la ley de Moisés, y la escribiera en libros, el Señor ya se la había dado a su pueblo desde antes. Antes ya sacrificaban corderos, antes ya guardaban las fiestas, antes ya daban el diezmo. ¿Cómo? Oyó Abraham mi voz.
Abraham ya guardaba el pacto de Dios. Abraham conocía los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes porque escuchaba la voz de Dios. Y el Señor le declaró: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia. Después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aunque este pacto fue hecho con Adán, más tarde se le renovó a Abraham y no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. O sea, este pacto existe desde la primera vez que Adán y Eva tuvieron que sacrificar un cordero. Existe desde el Edén y fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, ¿cómo lo ratificó? Con su sangre, con su muerte. Un pacto es ratificado con sangre. Entonces fue llamado el nuevo pacto, pero en vigencia está desde siempre. La ley de Dios fue la base de este pacto. Y recordemos lo que decía la parte anterior de la cita. La ley de Dios consiste en mandamientos, estatutos, ordenanzas y leyes. Entonces, la ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley. ¿Entienden lo que leemos? El pacto que Dios le propone al hombre es que el hombre simplemente escuche y que Él lo va a colocar en la condición de poder obedecer la ley. Porque Cristo va a vivir en su corazón, va a tener la ley escrita en su mente y en su corazón. De esta forma es que funciona el pacto eterno o el nuevo pacto. Otro pacto llamado en la Escritura el pacto antiguo se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo pacto porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Esto es lo que yo les comentaba con mis palabras hace algunos minutos, ¿no? Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Entonces, el pacto eterno de Dios, si bien se ratificó con la sangre de Cristo, ya estaba en vigencia y ya tenía la promesa de Dios y ya tenía el juramento de Dios, por lo cual el hecho de esperar la sangre de Cristo era solamente cuestión de tiempo, pero el pacto ya estaba en vigencia y ya funcionaba. Los patriarcas, desde Adán hasta Abraham y pasando por Moisés y todos los que vivieron antes de Cristo, siempre fueron justificados por la fe y no por las obras. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones, siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Y con excesiva premura concertaron su pacto para con Dios. ¿Cuál es el pacto? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte, y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. Es lo mismo que yo les dije con mis palabras, acá está escrito por la misma Ellen White. Los israelitas concertaron un pacto con Dios porque se apresuraron. Dios les dijo, escúchenme. Y los israelitas dijeron, no, nos da miedo, mejor decinos lo que tenemos que hacer y nosotros vamos a obedecer. Y al tiempo,
lo quebrantaron adorando un ídolo de oro. Los términos del pacto antiguo eran: obedece y vivirás. El hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Pero maldito el que no confirme las palabras de esta ley para cumplirlas. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Entonces, ¿por qué repetí? Ustedes dicen, esto es repetitivo. Porque primeramente presentamos los argumentos bíblicos de Waggoner para explicar que los pactos son dos experiencias que existen desde siempre y no dos dispensaciones de tiempo. Y después repetí exactamente lo mismo, pero con escritos de Elena de White, para que vean que la profeta de Dios está en armonía tanto con los argumentos de Waggoner bíblicos, como también con lo que yo les estaba comentando, que a veces uno se pone ansioso y trata de adelantar con sus propias palabras, ¿no es cierto? Pero con las citas de Elena White quería confirmar todo lo que anteriormente habíamos hablado, que no son solamente palabras mías o palabras de Waggoner, sino que están en la palabra de Dios y son confirmadas por su profeta. Aquí vamos a finalizar con el estudio de los dos pactos, ¿sí? La conclusión de este tema, entonces, es lo que veníamos hablando. No es que Dios hizo dos pactos que están divididos por la cruz de Cristo y que en el medio la ley de Moisés quedó abolida. Eso es mentira. Lo que Waggoner trajo como luz del cielo fue que los dos pactos son dos experiencias del corazón en la que todos podemos estar. O escuchamos la voz de Dios o intentamos hacer las cosas a nuestra manera. Eso es el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y así como Dios ya había revelado también la ley, la llamada ley de Moisés a Abraham, ¿sí? Cada vez que nosotros leemos en la Biblia estatutos, mandamientos, ordenanzas y leyes, esto abarca la totalidad de la ley de Dios y no puede ser separada en esto está abolido, esto está vigente. Eso es un capricho que no tiene fundamento y es lo próximo que vamos a estudiar en los próximos dos temas. La ley añadida y la ley abolida, que es el segundo punto doctrinal que causó esta separación entre los dirigentes y algunos de los viejos pioneros adventistas con el mensaje del cielo que vino a través de Waggoner y John. Dios los bendiga y los invito a que puedan suscribirse a nuestro canal para estar atento a las próximas entregas de esta serie titulada El mensaje del tercer ángel y el pacto eterno.